¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos entonces al curso de Finanzas Públicas. Pues ya tenemos unos cuantos minutitos trabajando con ustedes. Estamos trabajando este organizador gráfico de los tipos de planeación o tipos de planes para la administración en general. Y estamos haciendo este organizador gráfico. Tienen un apartado en la plataforma para subirlo por el tiempo otorgado en clase, ¿verdad? Para que todos podamos adjuntarlo en cuanto lo terminemos. Entonces, vamos a iniciar porque tenemos estos tipos de planes. Realmente tenemos 4 planes o 4 tipos de planes. Los planes por amplitud, los planes por marco temporal, los planes por especificidad y los planes por frecuencia. Estos son los 4 tipos de planes que se utilizan en la administración en general. Ojo aquí con esto, ¿sí? Entonces vamos a iniciar porque cada uno de estos tipos de planes pues tienen su propia división. Entonces aquí iniciemos por su amplitud. Bueno, con respecto a su amplitud, pues tenemos los estratégicos, ¿sí? Estos estratégicos, que era el primer apartado, pues los vamos a definir así. Son los que abarcan toda la organización. De alguna manera, estos planes establecen objetivos generales, ¿sí? No por unidad, no por secretaría, no por dependencia o fragmento o división de toda la organización, sino que establecen objetivos generales y posiciona a la organización en una función de su ambiente, ¿verdad? Entonces, puntos importantes acá y que quisiera resaltar con ustedes respecto a esta definición de los planes estratégicos. Sí, solamente quiero verificar si están viendo mi pantalla. Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema. Entonces, puntos a resaltar dentro de esto, ¿sí? Primero, que los planes estratégicos abarcan toda la organización, ¿sí? Abarcan toda la organización, establecen objetivos generales en función del ambiente, ¿sí? Cuando hacemos referencia a esa función del ambiente, hacemos referencia al contexto, hacemos referencia a el ámbito donde se desenvuelve la organización. Por ejemplo, una organización que se localiza en un territorio urbano, o sea, en las ciudades, no va a tener los mismos objetivos que una organización que se encuentre en el área rural, o sea, en las afueras o en las localidades que están a los extremos de las ciudades, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, implementar, ¿qué les digo yo? Un protocolo, por ejemplo, ahorita con esto de temblores, no es lo mismo implementar un protocolo o un simulacro de temblores o terremotos en la ciudad, donde sí hay edificios, donde sí se puede hacer la simulación, que en un área urbana, en donde pues las casas pues son diferentes, no son de tantos niveles, ¿sí? Y no existe como, no hay una cantidad grande de inmuebles, o sea, de edificios. Sin embargo, no por esto quiere decir que no se va a implementar un simulacro o bien no se van a implementar medidas ante estas catástrofes. Porque recordemos que es cierto, en la ciudad hay edificios y los edificios incluso tienen mucho a favor porque ya las construcciones pues son diferentes, ya soportan estos sismos. Ahora en la aldea no, en la aldea ahí sí todavía encontramos casas de adobe, ¿sí? Ahí sí encontramos todavía esos techos con tejas, ¿sí? Entonces ahí sí hay más riesgo quizá por la cuestión de la estructura, ¿verdad? Del inmueble. Entonces el plan estratégico va a ser distinto. No es que no exista un plan estratégico, sino que va a ser distinto aplicado en la ciudad, en un área urbana a un área rural. Y esto es por la situación del ambiente. Entonces, abarca toda la organización, esos planes estratégicos, perdón, tiene objetivos generales y van a realizarse de acuerdo al ambiente en donde esté la institución, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces, ¿sí? Para avanzar acá y vamos con el siguiente que serían los planes operacionales. Con respecto a los planes operacionales, pues vamos a mencionar que se especifican los detalles acerca de la forma en que se alcanzarán los objetivos, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues esta clase de planes se dirige más que todo a la operación, o sea, a la actividad como tal.
Entonces, por eso es que acá se especifican los detalles, ¿sí? Detalles de cómo se alcanzarán los objetivos, ¿sí? Se especifican los detalles. Bueno, aquí están las palabritas claves, lo que yo quisiera que ustedes subrayaran para que se quedaran con esto, por favor, y así podemos continuar. Aquí terminamos esos planes por amplitud, ¿sí? Aquellos estratégicos que son generales y aquellos operacionales que son como más específicos, ¿verdad? Que van más a detalle, que se enfocan en una sola actividad. Entonces, aquí se desglosan todas las operaciones y todos los detalles de acuerdo a la actividad, ¿verdad? Entonces, uno es de forma general y el otro es un tanto más específico, ¿sí? Sin embargo, no lo tenemos que ver desde el punto de vista de un todo y una unidad, porque ahí ya entramos en los planes por especialidad, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a llegar por acá. Nos quedamos con esto entonces, ¿sí? Abarca toda la organización, tiene objetivos generales y estos objetivos son en función del ambiente en donde se encuentra la institución. Operacionales, donde se especifican los detalles acerca de la forma en que se van a alcanzar los objetivos. Muy bien, voy a borrar mis dibujos y vamos a pasar a la siguiente parte, en donde nos tocaría la siguiente clasificación. ¿Cuál es la siguiente, chicos? Si me pueden apoyar acá. Siguiente clasificación. Marco temporal. Exacto, por su marco temporal. Y esto pues es bastante sencillo, sobre todo para nosotros, ¿no? Que ya hemos trabajado aspectos de esta índole, ¿verdad? Cuando hablamos de los planes de acuerdo al marco temporal, vamos a hacer referencia al tiempo. Y por eso es que aquí tenemos a largo plazo y a corto plazo. Cuando mencionamos algo que es a largo plazo, es porque abarcan periodos de más de 3 años, ¿sí? Algo que es a largo plazo. Y cuando mencionamos a corto plazo, pues entonces aquí son aquellas actividades o aquellos planes que abarcarán periodos de 1 año o menos de 1 año, ¿sí? Profe, pero entonces, ¿qué pasa con los 2 años? Porque alguno me podrá decir aquí, ¿verdad? Bueno, si los de largo son de 3 o más y los de corto es de 1 año o menos, entonces, ¿qué pasa ahí entre el año y los 2 años o hasta los 3 años? No entiendo esa parte, ¿quién se queda ahí? Pues miren, pues en este caso, haciendo referencia al tiempo, pues va a depender del criterio del órgano centralizador, ¿sí? De una forma general se establece esto, que a largo plazo es de 3 en adelante y a corto plazo es de 1 año abajo, menos de 1 año, ¿verdad? Por ejemplo, para la conta, aquí ya la conta pues toma esto y la conta dice, bueno, entonces establezcamos según el criterio contable que de 0 a 12 meses es corto, haciendo referencia aquí a corto plazo, y de 12 meses en adelante sean 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70 años, va a ser largo plazo, ¿sí? Pero ya está con base en criterios, ¿ya? Aquí, más que establecer un periodo de 3 años, hacemos referencia a algo que se prolonga por encima o sobre los 12 meses, ¿verdad? Entonces, por eso esto es general de alguna manera. Ya va a ser cada unidad administrativa la que va a determinar. Pero por lo general casi todos usamos el término contable o el criterio contable en donde establecemos 1 año, ¿verdad? 1 año por debajo de 1 año corto, encima de 1 año largo. Entonces yo creo que esto queda bastante claro, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, pues me avisa. Como les digo, esto es según su marco temporal. Vamos con la clasificación número 4. A ver si alguien me puede apoyar aquí. Clasificación número 4. 3, perdón. Clasificación 3, perdón. Es la 3, es la 3. A ver, alguien por ahí con la clasificación 3. Especificidad, creo. Exactamente, sí. Gracias a los dos jóvenes. Por especialidad. Y aquí entonces ya caemos a precisamente lo que mencionábamos en el de amplitud, ¿sí? El de amplitud es como que la cobertura que va a tener. Aquí ya es por especialidad, ¿sí? Veamos lo siguiente. Muy bien, por especialidad pueden ser, y aquí ya vemos los específicos, y por otro lado vemos acá los direccionales, ¿sí? Bien, con respecto a los específicos jóvenes, pues vamos a mencionar que son aquellos que claramente están definidos y no dejan ningún aspecto a la interpretación, de tal manera de que el plan es directo, ¿sí?
el plan no tiene como quien dice, recordemos que estamos hablando de planes, de planificaciones, de la planeación, ¿verdad? Entonces, aquí en el plan específico, es tan cerrado, si lo quieren ver así, que no queda cavidad o no queda espacio alguno como para que alguien lo pueda interpretar de otra manera o como para que, digamos, lo que mencionábamos hace un momento de acuerdo al marco temporal, para que se utilicen criterios según la especialidad. No, en el específico, lo que se requiere es que sea directo, ¿sí? Ahí en el específico no se podría decir, bueno, a corto plazo es de 1 año menos y a largo de 3 o más. Se recuerdan que ahí había como una ventana, una pequeña luz, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, ¿qué pasa ahí entre el primer y tercer año? ¿Sí? Eso no pudiera pasar en uno específico, ¿sí? Sino que debe de ser bastante claro. Direccionales son flexibles, a diferencia del otro, ¿sí? No sé si se percatan de esto. El otro es como muy cuadrado, muy rígido, y el direccional pues son flexibles y en ellos se establecen lineamientos generales. Entonces, de alguna manera, precisamente lo que acabamos de ver con respecto al marco temporal, pudiéramos mencionar que yo lo mencioné así, es que los aspectos que mencionamos acá es de forma general. Entonces, ya va a depender, mencionaba yo hace un momento, de cada institución, de cada órgano centralizador, pues tomar el criterio correspondiente. Eso es direccional, porque de alguna manera va a ser flexible ante la aplicación de un criterio según la institución que lo necesita y los lineamientos que nos dan son muy generales. Entonces, recapitulando, según especificidad, discúlpenme, hace un momento creo que dije especialidad, disculpen, es especificidad, ¿sí? Con respecto a su especificidad, pues son específicos, son aquellos cuadrados, aquellos que están claramente definidos, no dejan lugar a interpretación y en el caso de los direccionales, flexibles y lineamientos, otorga lineamientos generales. Palabritas a subrayar, chicos, si pudieran apoyarme aquí con esto. Ideas principales, centro, corazón, núcleo de cada una de estas definiciones. De específico, ¿qué podría marcar o qué podría subrayar? Definidos. Definidos, ¿verdad? ¿Sí? Estos planes o planeaciones son planeaciones definidas, ¿verdad? No deja espacio para interpretaciones. Yo incluso subrayaría esto que están claramente, ¿verdad? Claramente definidos. Y en el caso de los direccionales, Flexible. Establecen lineamientos. flexible y establece lineamientos, dicen por ahí. Exacto, si gustan, vamos a subrayar esto de que establece lineamientos muy generales, ¿sí? Entonces, por un lado, uno lanza las cosas generales y el otro no deja interpretaciones, ¿verdad? Yo también subrayo esto, no deja interpretaciones, ¿sí? Y por un lado uno es bien definido y el otro es bien flexible. Muy bien. Quedémonos con esto entonces, estas ideas, por favor. Vamos a continuar. Voy a borrar mis dibujos para que podamos seguir con la clase. Bueno, vamos acá entonces. Nos corresponde ahora, ya me pasé, quería preguntarles, pero ahora nos corresponde por su frecuencia de uso, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencia, yo sé que ustedes todavía no llevan el curso de estadística. El próximo año van a llevar el curso de estadística y ahí van a ver precisamente esto de frecuencias. Las frecuencias es, por ejemplo, el número o la cuantificación de las repeticiones que se dan. Por eso dice, a veces mencionamos, es que él con frecuencia se duerme en las tardes. A ver a quién le caché cabal ahí su siesta de las 3 de la tarde. Pero mamá o papá dice, no, es que ella frecuentemente se duerme después de almuerzo o descansa después de almuerzo. Porque viera mi muchachita cómo desvela, toda la tarea que le dejan, tiene que desvelar y se duerme en la madrugada, ya a las 7 ya está en clase. Entonces se tiene que dormir de 3 a 7 de la noche. Una cuestión así similar, ¿no? Pero frecuencia entonces es algo así que se hace con repetitividad de alguna manera o que sí, se frecuenta esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí rápidamente, vamos con que sería por su uso único y por su uso permanente, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto lo usan? ¿Lo usan una sola vez o lo van a usar distintas veces? Entonces veamos acá, por ejemplo, en la primera parte aquí de su uso único, pues se elaboran para situaciones que no se repiten, ¿verdad?
Entonces, la frecuencia, aquí los planes por frecuencia son aquellos que se van a implementar una sola vez y de ahí va a quedar para la historia o va a quedar ahí el registro. Y aquellos planes que por frecuencia o planeaciones por frecuencia de uso permanente son aquellos continuos, ¿sí? O sea que van a seguirse desarrollando, se van a seguir aplicando y se pueden usar en diversas ocasiones, ¿verdad? Entonces van a haber ciertas planeaciones que solo es por un momento. Por ejemplo, recordemos hace un par de años cuando iniciaba esto de la pandemia aquí en Guatemala, pues recordemos que hubieron bastantes planes de ayuda social que se implementaron una sola vez. Por ejemplo, algunos habrán escuchado, creo que ustedes estaban terminando básico, cuando hablábamos del bono familia, ¿sí? ¿Se recuerdan de ese bono familia? Que algunas familias con el recibo de la luz, dependiendo de los kilovatios, pues se les iba a otorgar 1,000 quetzales en 3 desembolsos, o sea, 3,000 quetzales para ayuda, ¿no? Entonces, ese fue un plan que se implementó una sola vez, ¿sí? Ya no se ha vuelto a repetir. Y por otro lado, pues tenemos ese uso permanente quizá, en donde hay un plan para pues contrarrestar la propagación del virus COVID-19. Y ese plan es el que va actualizándose y tan solo se va modificando. ¿Cuál pudiera ser uno de estos planes de uso único? Ya lo vimos, ¿verdad? Perdón, por ahí, Marlon. La fumigación. La fumigación, exacto, sí. Hay algo más, hay algo bien específico que donde entra eso de la fumigación. No sé si ustedes se recuerdan que ahora las localidades están por colores. ¿Cómo se llama eso de implementar un color para, según el número de contagiados y todo? A ver, y que se va actualizando. Que algunos están en rojo, otros en verde. No sé si alguno está en verde, otros en anaranjado. ¿Cómo se llama eso? Es algo del día a día ahorita con esto del COVID. ¿El tablero? El tablero, exactamente, de semáforo, ¿sí? Aplican un sistema de semáforo para saber cuántos contagios hay en cierta localidad, ¿sí? Y este se va actualizando y con base en este, pues entonces se establecen, se le da una continuidad y con esto, pues se van haciendo nuevas normativas o se van reformando algunas. Por ejemplo, ahora las clases presenciales, ¿sí? Hace 2 años en rojo, ¿será que alguien hubiera pensado que alguien en rojo pudiera estar en clase presencial? No. Pero ahora sí, con modificaciones. ¿Y por qué? Pues ahí van